Los aretes que hoy les voy a explicar, todos y cada uno de los aretes. Hoy día los he enlistado de la siguiente manera: en antiguos, porque de alguna manera nos causan nostalgia estos aretes; luego en equilibrado; luego en full atributo; luego en poder absoluto; luego hay un arete que vas a quedar loquísimo, que es Maximus, que puedes ver aquí; y al final vamos a ver los aretes rarísimos, el que vas a quedar loco, porque ni enterado, tanto así que no existe en Cobugda, sino solamente en el juego. Es que es rarísimo y son aretes únicos, ni siquiera para decir que son aretes así pues de evento o algo así. Son aretes únicos, pero no sé qué monstruo lo dropeará, o de repente ha sido de evento o algo así. Así que vamos a verlo. Y básicamente lo que tú puedes ver aquí son los aretes clásicos, los aretes antiguos. Tú ya sabes que había unos aretitos normales, como puedes ver aquí. Hay otros aretitos así, eso no lo vamos a tocar porque vamos a tocar solamente los únicos que los tenemos aquí, me dejo entender. Y para ello tenemos los de aquí, que es Cleric Earring, Mage Earring, Rogue Earring y Warrior Earring, que son chulísimos. Tú ya sabes por nostalgia que esto eran lo más pro. Alguien te decía que tenía la Warrior Earring y pues era algo chulísimo, espectacular, maravilloso. Pero vamos a echarle unos ojitos aquí, que creo que ya no se utilizan esto. Es que he visto y muy raro que lo utilicen. Primero vamos a comenzar por el Cleric Earring, que básicamente, como dice Cleric, es para Pries, entre comillas, para Pries, porque te da inteligencia y... no, bueno, esta no es la inteligencia, perdón. Inteligencia en 5 puntos de atributo de inteligencia, pero es que dice Cleric y es que no le encuentro más magia, me dejo entender. Solamente te da inteligencia. Es que estos son los aretes antiguos y de alguna manera creo que nadie va a utilizar un Cleric Earring, pero de repente lo pueden utilizar por todo la resistencia elemental que podemos ver aquí, de flama, contra ice, contra trueno, contra poción, contra maldición y contra magia. Pero de ahí no tiene más magia este arete, no sé si lo puedes ver. Luego tenemos el arete de Mao, que es el Mage Earring, que nos da defensa, pues disimula mula, nos da 5 Magic Power. No sé, no le veo tanto poder en estos aretes, realmente no le veo tanto poder. Pero si nos damos cuenta, en este aretito encontramos resistencia mágica 30. Pero alguien me podría decir cómo funciona la resistencia mágica. Alguien me puede decir, porque tú ya sabes que los magos utilizan daños elementales, es decir, utiliza fuego, utiliza hielo, utiliza trueno, pero algo así como magia, no sé, hay alguna habilidad netamente, o sea, neutral de magia. Yo no le entiendo realmente resistencia y magia, o de repente es una resistencia global. Por ejemplo, hay defensa como tal, defensa física 50 puntos, 40, 30 puntos, y hay una defensa anti-ar. De repente puede ser así, resistencia elemental, es decir, que si tú atacas con hielo y el enemigo tiene resistencia a flama, pues igual va a recibir todo el daño de tu ataque de hielo, me dejo entender. Pero resistencia mágica de repente es más general, como la defensa, me dejo entender, la defensa general, 50 puntos, 40 puntos. Madre mía, que acá me entrevero porque complicadísimo. Pero bueno, pasamos al siguiente, que es el Rogue Earring, que tenemos aquí, defensa 10, bajita, nos da destreza 5 puntitos, HP bonus, MP bonus un poquitín. Creo que para la fecha, o sea, para esa época cuando estos aretes sí valían de verdad, creo que era muy bueno los bonus, porque estoy viendo algunos videos de otros Night Online privados, o incluso Omar me pasó unos videos muy antiguos, y ahí veía que los Warriors tenían 6000, 7000 de HP, no tenían mucho, incluso los magos creo que solamente llegaban a 3000, 2000 y eso. Pero ahora podemos ver cantidades exageradas que son 14000 de HP. Entonces esto pues es un chiste. 40 de HP, ¿qué es 40 de HP? Es un bendito chiste, pero igual nos da resistencia elemental. Y luego tenemos el Warrior Earring, que de alguna manera te soy sincero, hay gente que lo usa, creo que no sé qué Warrior, pero aún lo utiliza. O creo que Quasar sí utiliza Rogue Earring y no utiliza el Cocodrile, algo así. Vamos a verlo ahorita, ¿ya? Y nos da un poquito más de HP y resistencia. Es que yo veo que aquí en estos aretes no hay mucha magia, ¿sabes? De repente para su época era extraordinario por los bonus que te daban, pero ahora pues creo que ya no valen tanto, me dejo entender. Pero ahorita
ahorita les voy a mostrar qué nos darían si es que lo upgradeamos o lo subimos hasta el nivel más 3. Y te lo voy a mostrar ahorita. Nos da los siguientes puntos. Es decir, atributo nos llega a dar hasta 12 puntos de cada atributo. Inteligencia, Magic Power, destreza y fuerza. Sin embargo, no te da ningún punto adicional de heal, pero sí te da HP bonus, que nos daría en el peor de los casos el arete de mago 50 puntos de HP, y en el Warrior Earring nos daría hasta 160. Igual la defensa elemental en el Cleric sí es muy bueno. Hay que recalcar que sí es muy bueno el de Cleric, realmente 20, 20, 20, 20. Pero tú ya sabes que hay otros collares, hablo de collares que nos dan almacero ya 20 de resistencia. Entonces pues pero si tienes algo en cuenta, si utilizas un Dual Cleric Earring, pues te va a dar hasta 40 de resistencia elemental. Mejor entendería, es brutal, muchísimo. Y listo, estos son los aretes antiguos que antes pues realmente eran poderosos, pero ahora creo que muy pocos los usan, como dice Omar. El Warrior Earring servía hasta antes de los nuevos aretes por las resistencias, claro. Ajá, tienes toda la razón. Sobre el daño de los magos es mixto, es parte mágico y parte elemental. Ah, mira, desconozco la proporción exacta. Lo que siempre repito, el tema de la información en Knight Online es que el tema de la información, no hay información. Algunos me han dicho, Sol, los creadores turcos tienen la información, son más adelantados que tú, están 20 años más adelantados que la información que das. Mira los videos y dame esa información, porque yo no la encuentro. Así de simple, y te lo digo aquí frontal. Lo que acabas de ver es un fragmento de un directo donde aprendemos muchísimo sobre el juego. No te pierdas ni uno y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!